Estamos hablando en esta serie de conferencias de apertura de nuestro ciclo escolar 2018-2019 con un tema muy interesante para los que nos presentamos como reformacionales, como es el caso de nuestra institución, una institución que enseña el pensamiento reformacional. Y una de las preguntas que hemos encontrado a menudo es que se nos pregunta si somos calvinistas o de dónde viene ese término reformacional. Algunos dicen eso es un término completamente nuevo, no tiene antecedentes y por lo tanto se dice que no pertenece entonces a la corriente reformada o presbiteriana. Y por eso estamos tratando el tema de, en primera instancia aclaramos por qué el título, el calvinismo de Calvino, aunque estrictamente Calvino no era un calvinista, ¿no? El primero que protestaría de escuchar ahora su nombre ser usado como lo usamos, sería él mismo. Él no tenía esa intención. Él quería, como lo afirma en la presentación de su libro mismo, de la institución de la religión cristiana, él quería que la Escritura hablara. Él quería que la Escritura fuera entendible para la iglesia del Señor. Pero a lo largo de la historia, y no voy a decir todo lo que dije ayer, pero hemos visto que el término calvinismo no siempre ha tenido el mismo significado, ha tenido diversos usos. De ahí que en ocasiones es un tanto difícil definir exactamente o entender exactamente qué es lo que quiere decir alguien al decir soy calvinista. Porque, pues después de Calvino y la divulgación del calvinismo al mundo, también pasó por diversas etapas que, como brevemente dijimos, el escolasticismo que estaba siendo combatido por Calvino, apenas murió él, volvería a resurgir en la iglesia de la Reforma, particularmente porque parte de esto sería el sucesor de Calvino en Ginebra, Teodoro de Beza. Pero también después vendría otro movimiento que impactaría al cristianismo en general y por supuesto también a la iglesia calvinista, que sería la Revolución Francesa. Y también eso impactaría tremendamente al calvinismo. De manera que estos dos eventos hicieron que el calvinismo perdiera la fuerza cultural que venía al principio y que resultara después en un sistema teológico muy rígido. Tan rígido que hoy en día muchos identificamos al calvinismo con los cánones de Dort. Hablamos así entonces de los 5 puntos del calvinismo. Pero no me gusta mucho ese nombre, entiendo la razón, pero da la idea de que esos son los 5 puntos de todo el calvinismo. Y lo que hemos visto históricamente, la razón de los 5 puntos que tratan los cánones de Dort se debieron a los 5 puntos que pusieron sobre la mesa los seguidores de Jacobo Arminio. El sínodo de Dort se reunió para responder a esos 5 puntos que plantearon los remonstrantes, así llamados. Y que en 1618, 1619 el sínodo de Dort se reunió y el resultado de ese concilio fue este documento doctrinal que está entre los 3 libros de unidad de la Iglesia Reformada, que son los símbolos de fe de la Iglesia Reformada.
el Catecismo de Heidelberg, la Confesión de los Países Bajos y los cánones de Dort. Así que de repente solo nos identificamos con esos 5 puntos calvinistas, pero otra vez perdemos todo el alcance del pensamiento de Calvino. Y de repente los presbiterianos somos hoy reconocidos, y le preguntan a alguien ¿qué creen los presbiterianos? Inmediatamente es en la predestinación, ¿no? Eso es lo que identifica a un presbiteriano. Que eso lo digan de afuera hacia nosotros, podríamos en cierta manera decir, bueno, lo pasamos, porque no han leído y conocido la doctrina presbiteriana reformada. Pero que eso lo diga un presbiteriano o un reformado cuando le preguntan qué es lo que cree un presbiteriano y que responda diciendo en la predestinación, es una visión muy reduccionista del pensamiento de Calvino y de la herencia reformada de donde venimos. El pensamiento de Calvino, como dijimos ayer, dice el doctor Miller, es que Calvino en su pensamiento proporcionó a la iglesia una cosmovisión, es decir, una manera de ver toda la realidad. Para hacer una definición muy sencilla, una cosmovisión es una forma de ver el mundo y de interpretar toda la realidad. Una cosmovisión propia de la fe cristiana. Y algo que mencionamos y con lo cual cerramos ayer era mencionando lo que hoy en los círculos reformacionales se habla del principio escritural o del principio motriz. Creación, caída, redención. Y vimos que esto no es nuevo. Con algo tan sencillo como ir al opus magnum de Calvino, que son las instituciones de la religión cristiana, que en ese momento, en ese siglo XVI, el término institución quería decir fundamentos, y se escribieron muchas obras con ese propósito. Lo que estaba diciendo Calvino, estos son los fundamentos de la fe cristiana. Por eso en ocasiones también se refirió a este libro como catecismo. Era para la instrucción del pueblo de Dios. Hoy los que están obligados a leer este libro son los que están estudiando para ser pastores. Pero esta instrucción originalmente era para todo el pueblo del Señor. Estamos entonces tratando, hermanos, de mirar cuál es la relación entre el pensamiento reformacional y Calvino. Porque las ideas que ahora son muy conocidas en los círculos reformacionales tienen su origen en la articulación de la teología de Juan Calvino. Ahí encontramos, no en la forma en la que le encontramos, por ejemplo, en el filósofo holandés Herman Dooyeweerd, no en esa forma, no en la forma que encontramos en algunos escritos del doctor Abraham Kuyper, pero estos hombres, Kuyper, Van Prinsterer, otros pensadores, Dooyeweerd, ellos eran calvinistas, y particularmente Kuyper regresó a estudiar los escritos de Calvino, las instituciones de la religión cristiana. Nos recordaba el doctor Velázquez ayer que Kuyper ya era pastor, pero era pastor liberal, era un teólogo liberal. Su congregación, eso fue una de las razones de su conversión, una congregación rural, pequeña, pero con una convicción cristiana, hizo precisamente que su pastor, fíjense, normalmente esperamos que el pastor instruya y dé dirección a la grey, y en este caso sucedió que la grey le indicó el camino a su pastor, y entonces Kuyper se volvería en uno de los exponentes para el siglo XIX, siglo XX,
finales del siglo XIX, principios del XX, uno de los exponentes del calvinismo. Y ese pensamiento de Abraham Kuyper, de una manera muy sencilla, está en las 6 conferencias que se conocen como las Stone Lectures, que dictó en Estados Unidos, y que abordan el tema del calvinismo y su pensamiento, no solamente como un sistema eclesiástico, sino como un sistema de pensamiento, dice Kuyper. Si vamos a hacer frente a las cosmovisiones que rigen este mundo, dentro de las opciones cristianas, por ejemplo, el luteranismo o el metodismo u otras corrientes cristianas, dice, el calvinismo es el único que tiene la capacidad de enfrentar a otras cosmovisiones, precisamente por ser un sistema de pensamiento. Y en eso nos quedamos, hermanos, ayer viendo que precisamente Calvino estructura su obra siguiendo el orden del credo apostólico, que tiene un orden trinitario, comenzando con el conocimiento de Dios como creador, siguiendo en nuestro conocimiento de Dios como redentor, siguiendo en el conocimiento de Dios el Espíritu Santo o nuestro santificador. Este es el orden, esta es la estructura que sigue la institución de la religión cristiana. Y es a lo que Calvino también llama el orden correcto de la enseñanza. Es decir, todo cristiano debe ser enseñado de esta manera, siguiendo este orden. Por eso Calvino no comienza de inmediato hablando de la salvación, y no por otra cosa, sino porque no se entiende nada del resto de la historia si no entendemos correctamente la creación, que decíamos además, la doctrina de la creación, aunque no la negamos, todos los cristianos vamos a estar de acuerdo en la declaración del credo apostólico: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. No hemos explorado mucho las implicaciones de esa doctrina. Sí creemos en la creación como obra de Dios, pero después olvidamos y no hemos profundizado las implicaciones de la creación, y eso tiene sus razones. Como decía, nos hemos reducido los calvinistas a los 5 puntos de los cánones de Dort, y le llamamos los 5 puntos calvinistas, pero en todo el pensamiento de Calvino diríamos que eso es quizá un 5% de todo el pensamiento de Calvino, quizá menos. Pero el pensamiento de Calvino es muy rico, y a eso quiero ir, hermanos, el día de hoy, a explorar un poquito esos, no todo lo que dice Calvino, pero algunos frases que él usa en su institución para referirse precisamente a la creación. Pero quisiera antes de eso poner un poquito el contexto, partiendo de la misma iglesia del siglo I. Hay 2 pasajes en el Nuevo Testamento. Uno es, leímos ayer, Colosenses capítulo 1. Pero particularmente ahora el 2, a partir del versículo 8, particularmente. El apóstol Pablo está refiriéndose a que los hermanos tengan cuidado y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y después todo el desarrollo de este argumento, que nos va a llevar a un pasaje que más adelante es conocido,
que debemos tener cuidado con aquellos que dicen no manejes, no gustes ni aun toques. En conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Y a los que somos presbiterianos y reformados que tenemos nuestros credos por escrito, nos dicen, esos son doctrinas de hombres, ¿no? Esa es la acusación directa, que nosotros tenemos doctrinas de hombres. Muchos cristianos dicen, no, nosotros solamente la Biblia, porque eso es más piadoso. Pero el apóstol Pablo se estaba refiriendo a que la iglesia en ese momento ya estaba siendo amenazada por el gnosticismo. Gnosticismo. El otro pasaje que encontramos es en Primera de Juan, particularmente el capítulo 4. El libro nos habla de aquellos que salieron de la iglesia, dice, y salieron de la iglesia porque no eran de nosotros. Y el apóstol Juan pone en el capítulo 4 una regla, digamos, algo que ha de servir a la iglesia para distinguir a los espíritus, como dice el versículo 1, probar los espíritus, para ver si son de Dios o no. ¿Y cómo probamos un espíritu si es de Dios o no es de Dios? Hagámosle un examen, ¿no? Por eso los presbiterianos hacemos examen. ¿Quieres ser miembro de la iglesia? Tienes que presentar un examen delante del consistorio. ¿Por qué? ¿Quién sabe qué es lo que crees? Tenemos que estar seguros de qué es lo que crees. Entonces, ahí está la regla. Cualquiera que confiese la encarnación, es decir, que Jesucristo vino en carne, lo cual es Juan 1:1, entonces, cualquiera que confiese la encarnación es de Dios. Allí hay un espíritu de Dios, un creyente. Dijimos ayer, ahí está alguien que piensa correctamente y que por lo tanto confiesa la verdad. Entonces está seguro que ese es de Dios. Le puedes decir hermano. Pero todo aquel que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Pero no solo no es de Dios, es del anticristo. Por eso dice, hay muchos anticristos. Es decir, porque todos los que enseñan eso no son de Dios. Y esa doctrina, que ya está en una manera incipiente ahí, que va a ser más del siglo siguiente, a mediados del siglo siguiente, que se conoce como el docetismo. Docetismo. ¿Qué es lo que pasó? Que precisamente lo que está diciendo el apóstol, cuando miramos a la iglesia, y el apóstol Pablo es enfático en que la iglesia solamente tiene la verdad de Dios como única norma de fe y práctica, es decir, la palabra de Dios es nuestra única regla. Ahí tenemos todo lo que debemos creer y lo que debemos hacer. Pero no en términos eclesiásticos, que es muy común que reduzcamos esto y la escritura lo tengamos como un libro puramente eclesiástico. Pero se está refiriendo a la verdad absoluta, porque esa verdad viene de Dios, que el Señor Jesucristo, hablando de sí mismo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces la iglesia solo es la iglesia en la medida que sigue esa verdad. Eso es lo que le da el carácter de iglesia, porque en el momento que abandona esa verdad, se convierte en sinagoga de Satanás. Estructuralmente puede seguir de pie, pero confesionalmente ya no está más en la verdad. Y tan es así que el apóstol Pablo mismo dice, si alguien más viene, incluso un ángel del cielo o nosotros mismos, decimos cosas diferentes de las que hemos enseñado, miren qué tan crucial es que él dice, el tal sea maldito. Es decir, acusaríamos a Pablo por estas cosas como un intolerante,
como se acusa a Calvino constantemente. Pero Calvino dice algo muy importante: cuando se trata de la verdad, eso es lo que debemos ser, porque la verdad no está a negociación. La verdad es verdad de Dios y es verdad total. Pero entonces, como los que están ingresando a la iglesia, los miembros de la iglesia, entonces como hoy, vienen de diferentes lugares. Los primeros conversos fueron judíos. Y el primer conflicto de la iglesia era con el pensamiento judaico. Vemos los primeros debates del apóstol Pablo y de los demás apóstoles para corregir el pensamiento de los judíos. Pero después, cuando la iglesia se dispersa hacia el mundo gentil, encuentra otros desafíos. Pablo en Atenas discutió con los, ¿se acuerdan quiénes? Y los estoicos. Estaba en Atenas, la cuna de la cultura. Y Pablo presentó el evangelio ahí, oponiendo principios contra principios. El capítulo 17 de Hechos da cuenta de ello. Es un capítulo muy interesante para hablar de evangelismo. No usó las 4 leyes espirituales ni métodos como eso. Usó un método diferente. Pero también vienen otros, porque al salir de Israel hay muchas culturas con muchos pensamientos. Y ustedes saben, hermanos, que cuando uno viene a Cristo, la oración de confesión no funciona como un coco wash. Es decir, no olvidamos todo lo que ya sabíamos. Nuestra estructura de pensamiento sigue. Y el problema aquí es que si no tenemos cuidado, vamos a propiciar el sincretismo, la mezcla de la fe cristiana con la filosofía que traen la gente que está entrando a la iglesia. Y eso es lo que ya tenemos en la iglesia en estos 2 pasajes. Pablo dice: tengan cuidado. ¿Con quiénes? ¿Con la filosofía en general? ¿El cristianismo está opuesto a la filosofía? No. A cierta filosofía. A la filosofía según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entendemos entonces que hay filosofía cristiana. Pero Pablo está diciendo: con esa filosofía particular, no. Porque esa filosofía, particularmente el gnosticismo, en 1 de Juan, entró y tenía problemas. Porque el gnosticismo decía, era un dualismo. El espíritu es bueno, la materia es mala. Ustedes ven esa idea que hay entre muchos cristianos, que la materia es mala. Y cuando Pablo dice: no andéis en la carne, la interpretación más común es que no debemos tener afinidad a las cosas materiales. Porque cualquier cristiano que sienta afinidad a las cosas materiales está pecando por eso. Eso no es lo que quería decir el apóstol. Pero este esquema gnóstico se introdujo a la iglesia, y el primer conflicto que tuvieron fue con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Porque si el espíritu es lo bueno, entonces la concepción de que Dios es espíritu. Pero la materia es mala, ¿cómo le hacemos aquí si Dios se encarnó? Por eso lo rechazaron. Y comenzaron a decir: no, en realidad no sucedió la encarnación. Lo que dijeron es: aparentó. De ahí la palabra docetismo, que viene del griego dokein, que quiere decir apariencia. Es decir, no hubo una realidad del Señor Jesucristo como lo confesamos en nuestros credos. Desde Atanasio, que defendió esta enseñanza, el credo de Calcedonia también lo retoma,
hablando de nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre. Y los catecismos reformados y presbiterianos también lo afirman. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, es verdadero Dios y verdadero hombre. En otra ocasión estudiamos más de lleno eso. Pero ya tenemos aquí esta introducción de un dualismo en el pensamiento cristiano, que la iglesia cristiana comienza a pensar en términos de espíritu y materia como dos opuestos. Y eso lo vamos a ver en el siglo II y los siguientes siglos, donde comienzan a surgir primero los ermitaños. ¿Qué eran los ermitaños? Sí, bueno, Eran personas solitarias que tenían, digamos, y en eso no los vamos a tener sino como personas sinceras, pero recuerden que la sinceridad no lleva al cielo, sino la verdad. Entonces, buscaban ser piadosos, buscaban la santidad, pero bajo este esquema, ¿cómo se busca la santidad o la verdadera piedad? Solo por iluminación o ayunando. Cultivando el espíritu y deshaciéndonos de las cosas materiales. Entonces renunciamos al trabajo, renunciamos a la riqueza, renunciamos a la sociedad, renunciamos a la familia y nos vamos en la soledad a meditar, a reflexionar, a orar mucho, a ayunar mucho, porque hay que quitar todo eso que no sirve para nada, lo material. Y entonces nos vamos a practicar esta vida cristiana solitaria. Pero después surgió el monasticismo, que es este movimiento primario, pero ya, digamos, un poco más avanzado. Y hasta el día de hoy existen monasterios. Bajo el mismo principio, que para alcanzar la santidad, para vivir una vida verdaderamente piadosa, tenemos que renunciar al mundo y dedicarnos solamente a las cosas espirituales. Y eso todavía está entre nosotros. A menudo se hace una pregunta a cualquiera de nosotros: ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? Esa pregunta tiene este contexto. Porque la persona que va a responder de repente encuentra problemas porque comienza a decir: ¿cuánto lee la Biblia? ¿Cuántos minutos lee la Biblia? ¿Cuántos minutos ora? Y sumando lo que ora, lo que lee, pues llega, y lo que dedica al culto o participa en el coro, y entonces dice: bueno, unas 2 horas al día. Le dedico al Señor 2 horas al día. Y eso que ya creo que ya me fui mucho, ¿no? Normalmente es menos que eso. Pero este es el contexto. No contamos las cosas materiales porque esas son del mundo, esas son malas. Debemos ocuparnos en las cosas espirituales. Si leemos Romanos 8 con este contexto, ustedes verán que eso es lo que se predica en muchos púlpitos. Ya no vivas conforme a la carne, ¿no? Entonces uno dice: ¿para qué estudio? ¿No? ¿Para qué trabajar? Como que el cristiano no debe aspirar, entonces voy a trabajar para comprarme una casa, voy a trabajar para poder ir de vacaciones. No, un cristiano debe ir viviendo al día porque su aspiración está en el cielo. Tan es así que en San Agustín tenemos un doble enfoque. La división de la vida entre lo que él llamó la vida activa, de este lado, es decir, el trabajo, y la vida contemplativa, la vida espiritual. Y ese enfoque de la vida entonces también llega a nosotros, que cualquiera de nosotros puede preguntarnos: ¿cuál es tu trabajo secular?
¿no? ¿Cuáles son tus estudios seculares? ¿O cuáles son tus estudios religiosos? Entonces dividimos la vida entre lo sagrado, lo religioso y lo secular o mundano. En lo mundano Dios no se mete. En lo religioso, ahí sí tiene que ver Dios. Mucho de esto, y uno más, también muy común en nuestro hablar, es que, bueno, a menudo llega gente a la iglesia que no es miembro de la iglesia y de repente toca ese, quiero hablar con el siervo de Dios. ¿Con quién quiere hablar? ¿Con el pastor? ¿Por qué no con el primer hermano que dice usted es siervo de Dios? Yo quiero hablar con usted. No, quiere hablar con el pastor. Porque él es el siervo de Dios. Los demás no lo son. Una división en el pueblo de Dios con este esquema es que los que trabajan aquí en lo espiritual, que son los pastores, que es el clero, esos son los que están más cerca de Dios. Los otros, estos simplemente son llamados laicos. Entonces esa división también de nuestro lenguaje entre el clero y los laicos también es fruto de este tipo de pensamiento. En el pueblo de Dios no hay laicos. En el pueblo de Dios todos son siervos, con diferentes vocaciones, pero todos son siervos de Dios. Bueno, todo este pensamiento, hermanos, dicho ahora a grosso modo, es el que dominó la Edad Media, toda la Edad Media, y donde la Reforma comenzó entonces a tomar su lugar. Calvino dice en su primer libro, hablando de nuestro conocimiento de Dios en cuanto creador y nuestro conocimiento de nosotros mismos, dice, casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se debe tener por verdadera y sólida sabiduría, y usa el término sabiduría en el sentido más amplio, no sabiduría espiritual, como muchos dirían, sino sabiduría en el término más amplio. Consiste en dos puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. En esto se resume toda la sabiduría, dice Calvino. Por lo tanto, se vuelve prioritario para Calvino no comenzar a hablar de la salvación, no comenzar a hablar de tópicos específicos, sino el deber nuestro es primero conocer a Dios. ¿Y por qué se vuelve importante conocer a Dios? Porque todo lo que existe, porque todo lo que es obra de Dios. Lo que no es Dios es criatura. No hay nada más. Esa es la declaración, y lo repetimos porque lo dijimos ayer, de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, todo lo que existe, y somos categóricos en eso, es decir, todo, cosa que no decía el gnóstico. El gnóstico decía, hay dos dioses, hay dos principios originarios. Uno es el Dios bueno, que es espíritu, y que hizo todas las cosas buenas, que son las cosas espirituales, y el Dios malo, que hizo todas las cosas materiales. Entonces, nos da una óptica dualista de la realidad. Pero las Escrituras nos están dando una visión integral. ¿Qué es lo que hizo Dios? Todo. Leímos ayer Colosenses capítulo 1. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. La declaración de Génesis 1:1 no solamente se refiere a las cosas materiales, sino aún a la creación de los ángeles, de los espíritus.
de los seres que no tienen cuerpo material. Entonces Dios hizo todo. Por eso aún Satanás es una criatura. Y cualquiera que lo vea de otra manera, entonces no está en consonancia con la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces, todo lo que está aquí es solo criatura. Y el deber de la criatura, entonces, es conocer al que lo hizo. Porque en la medida que conoce al que lo hizo, tiene una correcta idea de sí mismo. De los que niegan a Dios, dice Calvino, se meten en graves problemas. Porque ¿cómo explicamos lo que existe? Si decimos, no existe Dios. Entonces tenemos que buscar, y lo que tenemos hoy en día, que es la visión predominante, es un universo autogenerado. Eso es lo que nos enseñan las teorías actuales. Un universo que existe por sí mismo, que se genera a sí mismo. Por eso lo único que existe es esto, lo que vemos. Pero si no, si confesamos con las Escrituras, entonces el origen de todas las cosas es Dios. Calvino sigue diciendo entonces, dice, yo pues entiendo por conocimiento de Dios, no solo saber que hay algún Dios, sino también comprender lo que acerca de Él nos conviene saber, lo que es útil para su gloria y en suma lo que es necesario. Conocer a nuestro Creador, conocer a Dios, no solamente es decir, hay un Dios. Por eso el conocimiento en el Antiguo Testamento, cuando los salmistas hablan, por ejemplo, de conocer a Dios, esa es la manera que un niño conoce a su padre. Un niño no tiene un conocimiento intelectual de su padre, tiene un conocimiento experimental. Es su padre y lo ama y sabe que lo quiere. El conocimiento nuestro de Dios es de esta manera, porque Dios se revela a sí mismo en la obra de sus manos. De repente me siento presionado por el reloj, hermanos, veo que corre rápido. Así que nuestro conocimiento entonces de Dios debe ser de esta manera como Calvino lo plantea: comprender lo que acerca de Él nos conviene saber, lo que es útil para su gloria y lo que en suma es necesario. Pero hay una parte que quiero resaltar en el capítulo 5 del libro primero, hablando de la creación y particularmente comentando Hebreos 11:3. Dice, por ello el autor de la epístola a los Hebreos llama al mundo elegantemente una visión y espectáculo de las cosas invisibles, porque su disposición, orden y concierto tan admirables nos sirven como de espejo donde poder ver a Dios, que de otro modo es invisible. Y en el párrafo 2, comentando el Salmo 19, infinitas son las pruebas, así en el cielo como en la tierra, que nos testifican su admirable sabiduría y poder. No me refiero solamente a los secretos de la naturaleza que requieren particular estudio, como son la astrología, la medicina y todas las ciencias de las cosas naturales. Me refiero también a los que son tan notorios y palpables que el más inculto y rudo de los hombres los ve y los entiende. Y si no leí mal, hermanos, está bien, leía astrología. Bueno, para nosotros tiene una connotación diferente hoy, pero en el siglo XVI se refería a la astronomía. ¿Y qué estamos viendo aquí?
Calvino no lo dice así, pero nosotros usamos hoy en día esta expresión, que todo lo que Dios creó, y se conoce a Doyever particularmente por articular esta expresión, hablamos de un universo lleno de leyes, porque Dios creó todo y ordenó todo. Es decir, este concepto de leyes. La creación está sujeta a leyes. Tenemos un universo lleno de leyes. Cuando Dios dijo en Génesis capítulo 1, produzca la tierra seres vivientes, o desde antes, desde el primer día, sea la luz, por ejemplo, Dios está ordenando que las cosas sean. Está llamando a las cosas a ser. ¿Qué es lo que le da el ser a las cosas? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene ese carácter, tiene el carácter mandatorio. Dios nunca habla, como a veces lo hacemos nosotros, sugiriendo, diciendo, te aconsejo por si te sirve lo que yo te digo. La palabra de Dios es categórica. Así es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es la que le da realidad a todas las cosas. El ser de la luz, el ser de las plantas, el ser de las estrellas, del sol y de todo lo que existe, está aquí. Y Dios les ha puesto leyes, Salmo 104, Salmo 148, leyes que no serán quebrantadas. Entonces hay un orden. Y partiendo de ese principio, por eso es que es comprensible la creación. Y aquí también introduciríamos el mandato cultural de Génesis 2:15. ¿Cuál es la tarea del hombre? Génesis 1:26, Génesis 2:5 y Génesis 2:15, Salmo 8. Dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que señoree en toda la creación. Entonces vemos en Calvino esa idea incipiente que va a ser desarrollada después. Pero Calvino nos está dando esa visión de la realidad como obra de Dios, y no entonces para rechazarla. Por eso los calvinistas no rechazaron el mundo y todos sus deberes. Si hubiera sido así, el calvinismo no se transforma en un poder cultural. Calvino no había establecido la Academia de Ginebra. ¿Para qué? ¿Para qué formar abogados? ¿Para qué formar administradores? ¿Para qué formar médicos? ¿Por qué las iglesias solo establecemos seminarios e institutos bíblicos? Porque en el esquema naturaleza-gracia, lo que nos interesa es formar ministros de la palabra, siervos de Dios. Pero todas las otras áreas de la vida se las dejamos a los incrédulos. Y si confesamos que el mundo es de nuestro Dios, que todas las cosas las sustenta Él, entonces somos desobedientes a Dios, porque estamos desatendiendo ese mundo. Entonces Calvino nos da esta visión de la realidad, un mundo ordenado, un mundo regido por leyes, que Doyever dice eso y otros hermanos, y por eso también al pensamiento reformacional se le conoce como, ¿quién sabe? Reformacional. Volver a la reforma. Pero la filosofía de la idea cosmonómica. La filosofía de la idea cosmonómica. Así es. Que lo que queremos es decir esto. Por eso el universo de Dios es comprensible. Y cuando hacemos ciencia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Descubrir leyes instauradas por Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Estudiarlas. Estudiar la creación para comprenderla.
¿Qué es lo que hace un médico? Cuando usted tiene un malestar, usted no sabe qué tiene. Aunque usted cuando va al médico casi le quiere decir al médico lo que le va a dar. Usted no sabe lo que tiene. Le duele aquí, le duele allá. Pero el médico, conociendo las leyes de un aspecto de la creación, entonces le dice, ya sé lo que tiene. Y con autoridad le receta. Bueno, si se puede equivocar, por supuesto. Pero ese es el mundo en el cual Dios nos puso. Entonces no rechazamos lo material, porque ¿quién creó lo material entonces? Dios. Y el salmista dice, cuando veo los cielos, ¿y qué es lo que estaba viendo cuando veo los cielos? Creación. Bueno, nosotros vemos por smog, ¿no? Pero él veía las estrellas, la luna, y al ver todo eso, se regocija en Dios. ¿Cuán glorioso es tu nombre? Toda la tierra. Por eso dice Henry Mitter que un calvinista es un optimista incurable, porque donde quiera ve a Dios, donde quiera está Dios actuando a través de todas estas leyes, ¿no? ¿Escuchamos esos truenos? Dios hizo eso. Vemos la lluvia, tenemos calor, solo que, como decimos luego, nosotros nos quejamos de todo. Hace frío nos quejamos, hace calor nos quejamos. Pero todo eso lo hizo Dios. El universo, el mundo, en la manera que funciona, es regido por la ley de Dios. Por eso, dice Calvino, hay infinitas pruebas del eterno poder y deidad, como dice Pablo, así en el cielo como en la tierra. Por eso nosotros no andamos diciendo, Señor, orar fervientemente, Señor, manifiéstate entre nosotros. Danos una señal de que tú estás con nosotros. Abra los ojos. Es más, levántese, véase al espejo. Y ahí está. Ahí está una maravilla, dice el hermano. Porque testifican de la admirable sabiduría y poder de Dios. Y dice Calvino, no me refiero solamente a los secretos de la naturaleza que requieren particular estudio. ¿Qué son esas cosas de la naturaleza que requieren particular estudio? La medicina, la física, la matemática, ¿qué más? Biología, química. Todo eso. ¿Ven entonces cómo tiene sentido establecer universidades? No para hacer dinero, sino como parte de nuestra vocación. De manera que los cristianos que nos sentimos muy conformes, encerrados en los templos los domingos y que nos consolemos a nosotros, ya alabamos a Dios, estamos mal. Porque el campo de acción para nosotros no son los 20, 40 o 100 metros de terreno que ocupa nuestro templo, sino todo el escenario de la creación. Por eso también nuestros padres en el siglo XVI se refirieron a la creación como el Theatrum Dei, el escenario donde se lleva a cabo la obra de Dios. Todo este universo entonces está constituido por la palabra de Dios, y esto vamos a conocer entre los reformacionales, que vamos a llamarle a esto la palabra estructural. Porque la palabra de Dios es la que estructura toda nuestra realidad. Nuestro corazón funciona por la palabra de Dios. Nuestro cerebro piensa, hacemos reflexión, y todo en el orden de las leyes de Dios. Y cualquier otra área. Así que cualquiera que diga que el Señor de este mundo es Satanás, no sabe lo que está diciendo. El mundo es
de nuestro Dios. En el capítulo 6 dice Calvino: es necesario para conocer a Dios en cuanto a Creador que la Escritura nos guíe y encamine. Aquí viene la palabra de Dios. La Escritura, recogiendo en nuestro entendimiento el conocimiento de Dios, que de otra manera sería confuso, y deshaciendo la oscuridad, nos muestra muy a las claras al verdadero Dios. Por tanto, es singular don de Dios que, para enseñar a la iglesia, no solamente se sirva a Él de maestros mudos. ¿A qué se refiere con maestros mudos? A la creación. No hay lenguaje ni palabras. Exactamente. Entonces, fíjense, para enseñar a su iglesia. El Señor no solamente se vale de testigos mudos, la creación. Dice aquí cómo son sus obras, de las que hemos hablado, sino que también tenga a bien abrir su sagrada boca y no solamente haga saber y publique que se debe adorar a algún Dios, sino también que es el Dios que debe ser adorado. La palabra de Dios, esta palabra que todos tenemos, que la hemos reducido a un libro eclesiástico y de uso casi exclusivo para los pastores, no es un libro tal. Es el libro, Calvino solía llamarle a esta palabra de Dios, los anteojos a través de los cuales poder correctamente ver la realidad. Porque si nos quedamos solamente con la palabra estructural, con el universo, es palpable el eterno poder y deidad de Dios. Pero esos testigos mudos, para usar la expresión de Calvino, no nos dicen quién es ese Dios, no nos dicen cómo se llama ese Dios, y no nos dicen qué quiere de nosotros. ¿Cómo saber entonces a quién invocar? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que le debemos dar? Entonces el Señor nos da su palabra, a la que llamamos palabra direccional. Este es un término reformacional. Pero Calvino, aunque no está usando ese término, está distinguiendo a esta palabra escrita en este sentido. Y el Salmo 19 es un claro ejemplo. El Salmo 19, los versículos 1 al 6, nos hablan de la palabra estructural. Y hay sabiduría en conocer ese mundo. No los voy a abrir su Biblia en el Salmo 19. Por fe. Por fe. Dice el Salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Esa revelación no es verbal, pero hay revelación. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. Por eso es que vemos que aún los incrédulos llegan a conocer la creación, y para vergüenza nuestra, más ellos que nosotros. Mientras nosotros nos encerramos en los templos a orar y a ayunar, ¿quiénes se están ocupando de entender la creación? Los incrédulos. Pero entonces dice el salmista que allí hay sabiduría. La creación es revelacional. Todo aquel que conozca la creación está conociendo algo de Dios, porque ésta le da a conocer. Por eso decía hace un rato un médico, usted le pregunta a su médico si es cristiano o no antes de ponerse en sus manos.
¿Usted prefiere a un cristiano porque antes de operarlo va a orar? Tan raro. No, lo que pregunta es si sabe, si tiene conocimiento. Porque entonces va a saber qué hacer. Y no va a ser como decir, bueno, pues ahí vamos viendo que Dios nos dirija. Usted no pondría su mano así, ¿verdad? No se pondría así en las manos de alguien. Por eso entonces es posible conocer la voluntad de Dios que se revela en la creación, por lo que dice el salmista. No hay palabra, ni es oída su voz, pero el teléfono que usted carga, ¿por qué funciona? Porque obedece a las leyes de Dios. Porque obedece a las leyes de Dios. El microondas, su automóvil, todo obedece a las leyes de la creación. Porque nada existe que no se ajuste a las leyes de la creación. Así es como el mundo funciona, porque Dios lo ha hecho funcionar así. Pero también nos da su palabra, las Escrituras, para que conozcamos lo que ella no nos dice. A saber, quién es Dios, cómo se llama y qué quiere de nosotros. Dice que nos haga saber y publique que se debe adorar a algún Dios, sino también que es Él el Dios que se debe adorar. Por eso la segunda parte del Salmo 19, versículos 7 al 11. Esta palabra de la cual se refieren los siguientes versículos en esa siguiente sección no son las leyes creacionales, sino es esta palabra escrita, a la cual llamamos direccional, que no contradice a la estructura, sino que nos da un entendimiento claro de la estructura, porque la dirección es para el hombre y para que viva en ese mundo. Las Escrituras entonces no enseñan un cristianismo extraterrestre, es decir, que se aleje de la tierra, sino es para el hombre que Dios creó para que precisamente habite la tierra. Y dado este contexto, entonces solemos decir que el ser humano es un ser mundano, es del mundo y para el mundo. Entonces no nos creó Dios para que evolucionemos a angelitos. Él hizo ángeles ya. Al hombre lo hizo para habitar este mundo y hacerse cargo de su creación. Por esto Calvino entonces nos está dando una cosmovisión, no solamente una cuestión eclesiástica, sino un punto de vista escritural para considerar la creación como un todo. Hermanos, el tema precisamente de este fundamento, y por eso lo hemos tocado, porque pareciera que cuando hablamos de la cultura desde una óptica cristiana, para muchos cristianos es imposible. Y es imposible porque en una división naturaleza-gracia no podemos encontrar un fundamento firme para ese ejercicio. Puesto que en lo que explicamos al principio, al separar, al poner una división en toda la realidad y separar lo espiritual de lo material, entonces vivimos alguien le llama un cristianismo esquizofrénico, un cristianismo bipolar, ¿no? Entonces estamos en crisis, por eso no encontramos una visión unificada de la realidad, y eso trae grandes problemas. Ahora, ¿por qué el calvinismo precisamente llegó a ser el pensamiento con tanto impacto en la cultura? Por su punto de partida, que es el que estamos viendo ahora, y es lo que estamos solo queriendo resaltar, hermanos, porque de estos principios las implicaciones son muy grandes. Los comentarios que se han vertido
que ya son hacia temas más específicos, precisamente es el deber de nosotros aplicar. El ejercicio de nuestra vocación está en el contexto de la creación. Si nosotros rechazamos la creación, no vamos a encontrarle mucho sentido a nuestra existencia. Porque para que nuestra existencia tenga sentido tiene que estar contextualizada. Y precisamente este es el mundo de Dios. Precisamente Calvino, hablando de los días de la creación, que a veces nos peleamos sobre si fueron 24 horas o no lo fueron, Calvino no discute tanto en ese sentido, pero sí en este. Dice, ahora bien, en el orden de la creación de las cosas, hay que considerar diligentemente el amor paterno de Dios hacia el linaje humano, por no haber creado a Adán mientras no hubo enriquecido el mundo con toda clase de riquezas. Es decir, ¿por qué Dios no creó al hombre el primer día? ¿Por qué no lo creó el segundo o el tercero? ¿Por qué hasta el sexto? Dice, pues si lo hubiese colocado en la tierra cuando ésta era aún estéril, y si le hubiese otorgado vida antes de existir la luz, hubiera parecido que Dios no tenía en cuenta las necesidades de Adán. Es decir, la culminación de toda la obra creadora de Dios llega hasta el hombre. No como alguien que está de más en la creación, sino como alguien que le va, el mandato cultural dice, cuida y desarrolla la creación. Entonces el hombre es puesto por Dios para desarrollar la potencialidad de la creación, para desarrollar el mundo de Dios. Y el capítulo 1 de Génesis, que no tiene rigor científico, no es su propósito hacerlo. Por eso cualquiera que quiera leer en el capítulo 1 de Génesis una explicación científica de la creación, no lo es. Algunos preguntan si Dios pudo haber creado el mundo en un segundo. Pero esas son discusiones que no nos van a llevar a ningún punto. Porque el propósito de Génesis 1 claramente es enseñarnos que en la creación hay un plan. Que Dios actúa precisamente siguiendo un propósito muy claro. Y por eso Calvino dice, Dios no colocó al hombre al principio, sino primero lo que hizo fue, como un padre hacia el linaje humano, enriquecer el mundo con toda clase de riquezas. Por eso en Génesis 1 al final dice, todo está en tus manos. Toda la creación lo puso en sus manos, o como dice el Salmo 8, todo lo puso debajo de sus pies. Es decir, bajo la autoridad del ser humano, para que el ser humano desarrollara el mundo, porque este es su llamado. Cuando Calvino habla sobre lo que es el servicio a Dios, lo hace en estos términos precisamente. ¿En qué consiste la verdadera piedad? Calvino dice, llamo piedad a una reverencia unida al amor de Dios que el conocimiento de Dios produce. Y luego enfatiza que la religión es precisamente servicio. Decíamos ayer que en todo esto hoy hemos llegado a una concepción equivocada de religión, porque religión es sinónimo hoy en día de ritual o rito o liturgia, y entonces una persona religiosa o es alguien que está directamente relacionado con lo eclesiástico o involucrado en actividades eclesiásticas. Esa es una persona religiosa. Pero si vamos a este punto de las Escrituras, que Dios hizo todas las cosas para colocar luego al hombre como responsable de toda la creación, miramos entonces que toda la realidad está creada en pacto. Hay una relación, hay una obligación de pacto. Por lo tanto, el hombre no existe por mera casualidad.
Génesis 1:26 nos deja ver eso. Todavía no existe el hombre y Dios ha llegado ya casi al término de la creación y entonces expresa: necesitamos al hombre, algo así. Hagamos al hombre para que señoree. Entonces no para que esté de adorno ahí, sino para que se haga cargo de toda esa obra que Dios ha hecho. Por eso el lugar del hombre precisamente está ahí. Y luego ese mandato cultural, que en esos términos generales el carácter religioso del hombre es precisamente determinado por esa relación a Dios. Por eso solo hay dos tipos de siervos: siervos obedientes o siervos rebeldes. Pero finalmente todo ser humano es siervo de Dios. Al final todos vamos a comparecer delante del trono de Dios, creyentes e incrédulos, porque todos somos criaturas de este Dios. Y aunque en nuestra mente hemos tratado de quitar esa inquietud que dice Calvino, que está en nuestro corazón, diciendo que no existe Dios, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos, porque con eso no dejamos o no hacemos que Dios deje de existir, porque Él es el Señor de toda la creación. Así que Dios estableció la creación para colocar al hombre ahí y darle esta encomienda: hacerse cargo de la creación. Por eso también Calvino se refiere a la creación en estos términos, enfatizando la bondad de la misma. Hablando de los ángeles, dice: la excelencia de la dignidad angélica ciega de tal manera el entendimiento de muchos que creen hacerles un agravio si los rebajan a cumplir lo que Dios les manda, y por ello llegan a atribuirles cierta divinidad. Surge también Maniqueo con sus secuaces, que concibió dos principios: Dios y el diablo. Ahí está el dualismo del cual hemos estado refiriendo. A Dios le atribuían el origen de las cosas buenas, y al diablo le hacían autor de las cosas malas. Si nuestro entendimiento se encuentra embrollado en tales fantasías, no podrá dar a Dios la gloria que merece por haber creado el mundo, pues no habiendo nada más propio de Dios que la eternidad y el existir por sí mismo, los que atribuyen esto al diablo, ¿cómo es posible que no le conviertan en Dios? Y además, ¿dónde queda la omnipotencia de Dios si se le concede al diablo tal autoridad que pueda hacer cuanto quiera por más que Dios se oponga? Y esa es una idea muy popular. El único Señor de todas las cosas es Dios. De ahí el principio de la soberanía. Satanás ciertamente existe, pero no es un oponente a Dios en igualdad o en condiciones de igualdad. Es una criatura, está sujeta a Dios y no puede hacer lo que quiera, sino, como dice el libro de Job, aquello que Dios le permite. Por lo tanto, tener esta idea de dos principios originarios, uno bueno y uno malo, hace precisamente que nuestra visión de todas las cosas sea dualista. Ahí viene ese dualismo. Y por lo tanto le quitamos la gloria que le corresponde a Dios, dándosela al diablo, cuando el diablo no merece nada de ese reconocimiento. Por lo tanto, nos da una visión unificada de la realidad, como hemos ya mencionado. Pero agrega esto: en cuanto al fundamento en que estos herejes se apoyan, a saber, que es impiedad atribuir a la bondad de Dios el haber creado alguna cosa mala, esto nada tiene que ver con nuestra fe, que no admite en absoluto que exista en todo cuanto ha sido creado criatura alguna que por su naturaleza sea mala. Porque ni la maldad y perversidad del hombre, ni la del diablo, ni los pecados que de ella proceden son de la naturaleza misma, sino de la corrupción
de la naturaleza. En la manera que los reformacionales hablan de ello es que hay una confusión entre estructura y dirección. Ese es el problema. Decíamos ayer, creo que comentando a alguien, la política es mala. Y los cristianos hemos estado desde hace mucho tiempo privados de la participación política, de la acción política. Y como alguien decía, en cierto lugar un hermano tuvo un puesto de representación popular, creo era síndico, alguien dijo algo así. Y entonces en la iglesia dijeron, como está participando en la política, entonces lo vamos a disciplinar en la iglesia. ¿Para qué se andan metiendo en cosas de la política? Porque eso es malo, ¿no? Y se está metiendo en cosas malas. Eso es por no entender esta diferenciación. Lo malo en la política no es la estructura. Lo que decía el doctor Crisóstomo está aquí. Porque el pecado no es intrínseco a la creación. El pecado es algo antinormativo. El pecado es direccional. Por eso cuando la Escritura habla del pecado, no dice que el pecado está en esa banca, o el pecado está en ese árbol, o el pecado está en las cosas. El pecado está en el corazón del hombre. Ahí es donde se asienta el pecado. Porque el pecado, en lugar de direccionar a Dios en la relación correcta con Dios, en la verdadera religión, lo que dice San Pablo, lo que hace es redireccionar hacia un Dios falso. Y tener este Dios falso hace que su visión de toda la realidad esté equivocada. Por eso vivimos en esta confusión que comentábamos ayer, cuando el hombre se está preguntando, ¿yo qué soy? Como que esos son los argumentos que están en debate ahora, los temas del aborto, como en Argentina, por ejemplo. En los debates en otros foros sobre el género, ¿no? También viene ahí, porque estamos teniendo un Dios falso. Como dice Romanos 1, habiendo negado a Dios y no le reconocimos como Dios, nos envanecimos en nuestro razonamiento y nuestro corazón fue entenebrecido. Nuestro corazón, la Escritura hace esta metáfora, cayó en oscuridad. Y estando en oscuridad, entonces el hombre no es capaz de distinguir qué está bien y qué está mal. Lo que dice San Pablo es que cambiamos esta verdad de Dios, que el único que tiene y es verdad en sí mismo es Dios, y que establece la verdad para toda la creación, en la estructura y en la dirección. Y por eso nos toca a nosotros adquirir toda esa sabiduría de la que habla Calvino, que es precisamente conociendo a Dios y conociéndolo en la creación y conociéndolo en las Escrituras. Y en el libro segundo nos va a hablar de nuestro conocimiento de Dios en Cristo, en la palabra encarnada. Entonces, aquí es donde está el problema. Una ocasión, los seminaristas de aquí íbamos al cine de Coyoacán, aquí los antiguos cines de Coyoacán. Íbamos 2 o 3 seminaristas caminando, nos encontramos a una hermana por ahí y dice, ¿a dónde van? Vamos al cine. ¿Qué harían si el Señor viniera hoy? ¿No? La idea es que si el Señor viene ahora y los encuentra en el cine, se van a quedar. Porque ese es el esquema que tenemos de lo que está mal. Por eso no nos involucramos en la política, porque está mal. Estamos haciendo que el pecado no sea direccional, sino sea estructural, que las cosas sean malas per se. Pero las Escrituras nos enseñan a otra cosa. Génesis 1:31. Hay un gran aprecio por la creación de parte de Dios. Vio Dios todo lo que había creado. Ahora, ¿y qué es lo que está viendo Dios?
Lo mismo que dice el salmista: cuando veo los cielos, la luna, las estrellas, lo que el Señor está viendo es todo lo que ha hecho, toda la realidad. Y la función que ésta tiene, el orden que está, porque no solamente es las cosas que están ahí, sino la respuesta de esta creación dinámica a la palabra de Dios. Y Dios encuentra satisfacción en eso. Y dice: todo es bueno, y es bueno en gran manera. Ahora, una vez que entró la caída, una vez que entró el pecado, Dios no deja de tener ese aprecio por su creación. Ayer y hoy leímos el Salmo 24. ¿Y cuál es la declaración primera? Aun cuando ya estamos en un mundo caído, no dice: el diablo es el Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No dice: de Dios son los templos y de Dios son las congregaciones cristianas. Como si eso fuera esa limitación. Por eso la Escritura dice: Dios es el que quita y pone reyes. De Dios es toda la realidad. Porque el pecado no ha invalidado los derechos de Dios de soberanía sobre la obra de sus manos. Nadie le puede quitar a Dios sus derechos de creación. Satanás no puede hacer eso. Dios sigue siendo dueño, Dios sigue siendo el creador, Dios sigue siendo el que dice y el que gobierna todo lo que está aquí. Es por eso la gran decepción que se llevó a Adán y Eva. Porque una vez que pecaron, ¿en dónde estaban? En el mismo lugar. ¿Quién seguía siendo el dueño de esta creación? Dios. ¿Qué es lo que seguía ahí en donde ellos habitaban? La obra de Dios. La diferencia es que ya no había compañerismo entre el hombre y Dios. Esta religión que refiere a esta relación, no a lo cultico, sino a la relación que hay con ese Dios. Por eso solo hay dos religiones: la religión verdadera y la religión falsa. Y la religión falsa tiene muchas expresiones. Pero sucedió a causa de nuestro cambio que hicimos aquí en nuestro corazón, porque le dijimos a Dios: no te queremos obedecer. Cambió el polvo en el corazón del hombre, porque, y aquí está digamos, nuestro punto débil, y a veces le llamo nuestro Baal peor, nuestro fracaso. Porque, ¿qué es lo que le ofreció Satanás al hombre? Igual a Dios. Seréis como dioses. ¿Y qué significa eso? Que iban a ser los dueños de todo, ¿no? Que iban a dirigirse a... Libertad, autonomía. La autonomía. Porque en esta visión del mundo no hay autonomía. Dios es el dueño, su palabra es la ley, nomos, para toda la creación. Lo que estamos escuchando sucede por la ley de Dios. ¿Alguien se llenó de galletitas? ¿Es de acuerdo a las leyes de Dios? ¿El café le quita el sueño? ¿Son las leyes de Dios? Es decir, vivimos calificados por la ley de Dios constantemente. Lo que hizo Satanás fue introducir una mentira, una palabra que fuera en contra de la palabra de Dios. Por eso le llamamos antítesis. Porque Satanás colocó la mentira, una palabra, para quitar esto y decirle al hombre: ¿para qué vives sujeto a Dios? Sé tu propio Señor. Sé autónomo. ¿Qué quiere decir autónomo? Yo soy la ley. Yo soy la ley.
La ley es... Lo que dicen los jóvenes cuando se quieren ir de la casa. Yo soy la ley. No quiero que nadie me mande. No quiero nadie que me diga qué hacer, qué comer, qué vestir. Me quiero ir de la casa para que yo haga lo que me dé la gana. Quiero ser autónomo. Quiero ser mi propia ley. Pero esa es una falacia. Porque ¿a dónde nos vamos? Si queremos ser realmente autónomos, tenemos que irnos de esta realidad que está establecida por la palabra de Dios. ¿Y quién puede hacer eso? Nadie. No puede ser. Vivimos constantemente en esta realidad. Por eso Calvino nos habla de esta bondad de la creación y de esta relación entonces de aprecio por el mundo de Dios. Lo que está mal no es la creación misma, es la corrupción que entró a causa del pecado, porque ha distorsionado nuestra visión y ya no vemos correctamente de acuerdo a la tesis de Dios, sino de acuerdo a este concepto que Satanás ha introducido. Y entonces nosotros traemos toda esa distorsión al mundo de Dios y hacemos todo al revés, expresando nuestra rebeldía. Así que dice Calvino, porque ni la maldad y perversidad del hombre, ni la del diablo, ni los pecados que de ella proceden, son de la naturaleza misma. Para aquellos que quieren acusar de que todo salió mal porque Dios creó seguramente con algún defecto al hombre o al diablo. No. Dice Calvino, no es el responsable Dios, sino que proceden de la corrupción de la naturaleza. Primero Satanás, que quiso ser igual a Dios, y después nos vendió esa idea. Fracasó él, pero después nos vino a vender esa idea misma. ¿Por qué no eres como Dios? Cuando él ya había fracasado. Dice, ni hubo cosa alguna desde el principio en la cual Dios no haya mostrado su sabiduría y su justicia. Por lo tanto, ¿qué es lo que está mal en la política? ¿La política per se? No, la dirección de la política. ¿Qué es lo que está mal en las artes? ¿Las artes per se? No, la dirección de las artes. Y así en cualquier otro tema, en la familia, en el matrimonio, en la sexualidad, en cualquier asunto en nuestra vida. El problema no es las cosas en sí, la obra de Dios, sino la dirección. Por eso los calvinistas no se alejaron del mundo, sino fueron al mundo. Porque el Señor Jesucristo hizo eso, llamó a su iglesia, primero los sacó del mundo, los instruye con su palabra y los regresa al mundo. Eso es lo que nosotros como iglesia no hemos entendido, porque nosotros huimos del mundo. Y la política que hagan los incrédulos, nos quejamos de los impuestos y nos quejamos de todo, pero no hacemos política. En cierta ocasión estaba en una conferencia y estábamos hablando de esta necesidad de la participación de los cristianos. Entonces una hermana que dice, yo acabo de ir a Israel y llevé esta bandera de México, una bandera de México, y no sé si lo puse en el muro de los lamentos o en el Sinaí, y dice, ahora vamos a poner nuestras manos sobre esto, porque las cosas en México van a cambiar si oramos a Dios. Las cosas van a cambiar cuando nosotros cumplamos con nuestra vocación. Por eso dice Romanos capítulo 8, esta creación gime. Pero de la redención voy a hablar mañana, hermanos, solamente una anticipación aquí. ¿Por qué la creación gime? Porque los hijos de Dios se manifiestan, dice. Porque ¿quiénes son los que van a liberar a la creación de la vanidad a la cual fue sujeta?
Los hijos de Dios. Por los redimidos. Porque los redimidos, cuando tienen esta visión, comienzan por redimir su vida. Por eso hemos dicho que la salvación no es un fin en sí mismo, es un medio para un fin. ¿Para qué llama el Señor a los suyos y los instruye en su palabra? Para que tengan esta visión. Y una vez que tienen esta visión, entonces regresen y tomen los liderazgos del mundo de Dios. Porque ¿qué hay que combatir en la política? No la política, sino el pecado que distorsiona la política. ¿Qué hay que combatir en las artes? No las artes en sí, sino el pecado que distorsiona el arte. No es mejor el celibato que el matrimonio, es según el don de Dios. Y tan santo es uno como santo es otro. Cuando se vive en relación correcta a Dios y en obediencia a sus mandatos. En este pensamiento, por eso los calvinistas no huyeron, sino tomaron su lugar en la cultura. Cuando miramos de esta manera, miramos que Calvino realmente nos estaba dando una cosmovisión, una manera de ver el mundo, una manera de interpretar el mundo conforme a la palabra de Dios. Refiriéndose a Dios, Calvino en el capítulo 16 dice: pero la fe ha de penetrar mucho más adelante. Debe reconocer por gobernador y moderador perpetuo al que confesó como creador de todas las cosas. Y esto no solamente porque Él mueve la máquina del mundo y cada una de sus partes con un movimiento universal, sino también porque tiene cuidado, mantiene y conserva con una providencia particular todo cuanto creó, hasta el más pequeño pajarito del mundo. Por eso en el calvinismo encontramos que no hay casualidades. El mundo no está sujeto a una incertidumbre, al azar, a la casualidad, sino que todas y cada una de las cosas en el universo, en el mundo y en nuestra vida están siendo dirigidas constantemente por nuestro Dios. Ese es el concepto de soberanía, y ese es al Dios al que confesamos. Ese es el Señor en el cual creemos, ese es al Señor al cual adoramos. Pero recalcamos, por lo tanto, el pecado es diferente a la estructura. Que el error que hemos cometido es confundir estos dos, y cuando los confundimos, entonces entendemos mal todas las cosas. Entonces las cosas se vuelven malas en sí mismas. Por eso es que es malo ir al cine. Es santo ir a la iglesia. ¿No? Y en muchos casos vivimos de esta manera. Y en muchos casos también esta será la queja de los jóvenes respecto de la iglesia. Porque esto es lo que le está diciendo la iglesia. ¿Y el resultado cuál es? Es la deshumanización. No nos deja vivir nuestra humanidad como Dios la diseñó, sino estamos reduciendo todo a la esfera eclesiástica. Y si eso es lo único que vemos como relación a Dios, la vida es más compleja que eso. Pero ahí no nos está respondiendo. Y vuelvo a decir lo que dije entonces ayer. No nos extrañe que entonces los jóvenes no tengan interés en la fe cristiana. Porque no es por la fe misma, sino es por la manera en que nosotros se lo hemos enseñado. La Escritura, en el libro de Eclesiastés y en el libro de Proverbios, por ejemplo, hablando a los jóvenes, les indica precisamente eso. Cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios,
es precisamente todo esto. Por eso el libro de Proverbios enseguida trata la vida cotidiana. Habla del trabajo, habla de la familia, habla del matrimonio, habla de la sexualidad, etc. Porque ¿quién diseñó la vida así? Dios. Por lo tanto, entonces, nuestra entrega y nuestra obediencia a Dios debe ser en esta concepción del mundo y de la identificación de dónde está el pecado, para que entonces nosotros en nuestra vocación cristiana podamos liberar a la creación que gime. Porque la creación que gime está sujeta a vanidad y está esperando la manifestación de los hijos de Dios, es decir, de usted. ¿Qué va a hacer usted en el lugar que Dios le ha puesto? Una ocasión en la iglesia llegaba una hermana corriendo. Le decía: pastor, llegué antes porque luego llega mi esposo y quiere que le dé de comer y ya no puedo venir a la iglesia. Hermana, regreses. Cumpla con su deber, con su vocación, y glorifica mejor a Dios. Pero adolecemos de muchas de estas expresiones en nuestra vivencia cristiana. Eclesiastés diría que hay tiempo para todo, pero la falta de sabiduría no nos permite saber en qué tiempo estamos para aprovecharlo bien. Vamos a concluir, hermanos, aquí. Como dije ayer, mi interés era llevarles un poquito a la consideración de una visión calvinista de la creación, que es una doctrina que hemos descuidado muchísimo y que debemos recuperar si queremos observar bien lo que la Escritura tiene para nosotros y las implicaciones para nuestra vida cotidiana. Y además, para dejar un poquito de tiempo para las preguntas. Los profesores suelen decir que cuando ellos reciben las preguntas, ahí está el rector, y cuando el rector recibe las preguntas, no sé a quién pedirle auxilio. Damos un comentario al tenor de lo que expuso. No es casualidad, sino causalidad. No. Las dos cosas existen. Y Los lo dos que términos se usan. Hablamos de casualidad cuando no tenemos un conocimiento o ciencia cierta de lo que está pasando. Pero Deuteronomio 29:29 es un punto de referencia muy importante. A nosotros no nos es dado saber todas las cosas. Hay muchas cosas en el mundo que suceden y que no entendemos, y que tampoco es nuestro deber saber. Dios dice: las cosas ocultas pertenecen a Dios. Entre otras, por ejemplo, para poner un ejemplo, hermano, el próximo presidente de nuestro país está dentro de ese marco que dicen las Escrituras: Dios quita y pone reyes. Todo eso está bajo el mandato de Dios. Pero la responsabilidad nuestra, dice, las reveladas está aquí, son para nosotros y para nuestros hijos, y para que las pongamos por obra. Es decir, Dios no nos ha dicho todo lo que va a hacer. Él tiene todas las cosas en su propia decisión. Recordemos a Pablo, que luchaba con esa inquietud de saber por qué los judíos no corrían a Cristo y por qué los gentiles sí. Y al final llega a decir: no lo puedo entender. Son insondables los pensamientos de Dios. Entonces hay muchas cosas que no entendemos y esos están ahí.
Pero lo que Dios quiere que hagamos, eso sí está aquí. Por eso dice, estos son mis mandamientos, estatutos y decretos que yo te doy para que los aprendas y los pongas por obra. Aquí está. ¿Qué quiere Dios que hagas? La estructura, la dirección y Cristo, que es la palabra encarnada. Pero hay muchas cosas que no entendemos y que no vamos a comprender. A esas quizá solemos llamarles casualidad, porque no las entendemos. Decimos, qué casualidad, ¿no?, que sucedió. En el uso cotidiano usamos ese término. Aunque sabemos, por lo que Dios dice, Mateo capítulo 6, las hojas de los árboles no caen si no es la voluntad de Dios, y los pajarillos no caen sin la voluntad de Dios, y todos vuestros cabellos están contados. Entonces, el cuidado de Dios de su creación no es general, es tan específico que todas las cosas que suceden, dice el catecismo de Heidelberg, que Dios gobierna, sustenta y dirige a todas sus criaturas y las obras de ellas. Entonces el cuidado de Dios es tan específico que nada acontece sin el determinado consejo de Dios. Ahí decimos, no hay casualidad, no hay azar. Todo está bajo el estricto gobierno de Dios. Nosotros usamos los términos casualidad para referirnos a aquello que no entendemos. Pero por otro lado está la responsabilidad que Dios sí dice, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Es decir, tú tienes que votar. Entonces vota, cumple tu responsabilidad. Y Dios y eso es solo un ejemplo, hermano, hay muchos otros. ¿Sí? Porque en la visión no cristiana encontramos la visión de un mundo sujeto al azar. Y si el mundo estuviera sujeto a eso, no tendríamos muchas cosas que temer. En esta visión, el mundo está gobernado por Dios, sustentado por Dios. Todas las criaturas obedecen a las leyes de Dios. Por eso podemos decir, nos vemos mañana. Gracias. Le prometí, hermano, se lo cumplo. Génesis 5 dice, el día que Dios creó a Adán, lo hizo a imagen de Dios. Dios creó a la humanidad en general. Toda la humanidad tiene una cabeza, que es Adán. Por eso un riñón que yo done a un japonés o a un africano va a servirle. Pero en la condición del pecado, ya en cuanto a salvación, ya está el término que utiliza la imagen. Es más, se utiliza el término imago Dei, que es latino. La imagen de Dios se distorsiona, la imago Dei, pero Jesucristo es el Redentor. Y el hombre es portador de Dios, esa es la pregunta que estoy haciendo. El hombre es portador de la imagen de Dios. Si es redimido, la dirección de su corazón apunta a ser siervo de Dios, Señor de la creación, benefactor de su prójimo y responsable de su vida, en la respuesta hacia Dios en cuanto a vivir en libertad dentro del orden, ley establecido por Dios. Entonces, solamente podemos hablar del imago Dei, el redimido. Esa es mi pregunta. El verdadero portador de la imagen, imago Dei, es el redimido y el que esté en obediencia. Sí. Sí. Estoy de acuerdo. Con Calvino tendríamos una dificultad, hermano, en la antropología. Así es. Uno de los temas que nos causa cierta dificultad con Calvino es que
tiene un cierto sabor escolástico la antropología del camino. Quizá no es su intención, pero en momentos dice que el hombre está compuesto de alma y cuerpo. En otra parte habla del hombre como un ser integral. Entonces, sería de estudiar la antropología y eso sería muy extenso aquí, pero le voy a decir lo que dice el doctor Van der Waal. Él, haciendo un tributo a su profesor Talhart, dice: la frase "el hombre es portador de la imagen" no es correcta, porque esa es la idea que el hombre va cargando algo. Más bien, lo correcto es decir que el hombre es imagen de Dios. Y lo que significa es que el ser humano fue creado para representar a Dios. Dios lo hizo Señor de la creación. Lo hizo para gobernar en su nombre. Salmo 8. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de memoria. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo hiciste poco menor que los ángeles y sin embargo le diste un lugar no solamente de mera criatura, sino lo hizo Señor de la creación. Todas las cosas lo puso debajo de sus pies. Pero Dios nunca renunció a su derecho de ser dueño. Le dio en administración al hombre el mundo. Y la única manera que puede ser verdaderamente representante de Dios es mientras se mantiene en obediencia. No cuando se mantiene en rebeldía. Por eso también Pablo maneja esta idea en Efesios y Colosenses. Efesios 4:24, Colosenses 3:10. Y dice: revestidos del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es Cristo Jesús. En verdadero conocimiento, verdadera justicia y verdadera santidad. Está diciendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque en Cristo somos vueltos a Dios, a la verdadera religión. Y siendo vueltos y reconciliados a Dios para otra vez tener ese compañerismo, es la única forma en que podemos vivir obedientemente. No hay otra manera. Por eso otra vez, los únicos que pueden traer shalom a la creación, devolverle ese shalom que disfrutaba en Génesis 1, es la iglesia. Pero la iglesia no va a traer ese shalom mientras se encierra en los templos. Traeré ese shalom cuando en el nombre de Dios retome su lugar en la creación y sea reconciliador, como dice 2 Corintios capítulo 5. Así que la pregunta para nosotros es: ¿qué tan reconciliadores hemos sido? De reconciliar la vida, todo lo que es el mundo, con Dios. Entonces solo entonces habrá shalom. Y mañana veremos un poquito de esa parte de la redención en Cristo Jesús.